Bienvenido a este canal en la que día a día desarrollamos proyectos BIM y hoy modelaremos esta losa deportiva como parte de un proyecto educativo. Mostraremos todo el proceso del modelado paso a paso, siguiendo los detalles de los planos CAD. Aprenderás a modelar la delineación del campo, estructura metálica, red, tablero y tribuna del campo deportivo. Si es la primera vez que visitas este canal, suscríbete. Me ayudarías mucho a seguir subiendo videos sobre proyectos reales que vamos desarrollando con el flujo de trabajo BIM. Agradecido de antemano con todos ustedes. Sin más preámbulos, empecemos. Habiendo modelado puertas, ventanas y suelos en los videos anteriores, nos tomaremos unos segundos para complementar algo como un pequeño tips referente a la alineación de los patrones de superficie. Por ejemplo, en los servicios higiénicos, el patrón de línea configurado no coincide con el detalle del plano. Vemos que este mide 54 centímetros porque este patrón inicia desde el otro extremo del área. Si queremos que este coincida con los 60 centímetros e inicie desde este lado, tenemos que seleccionar la línea del patrón con la tecla Tab. Luego llamar al comando AL para alinearla a la referencia que deseamos. Haremos lo mismo con las líneas del patrón vertical. De esta manera coincidirán todas las líneas del patrón con las líneas del detalle del plano. Ahora sí, pasemos a modelar el campo deportivo. En el nivel 0 más 00 se ha modelado el piso del campo, para la cual se ha creado un nuevo tipo con sus propiedades específicas. Luego de esto, vamos a demarcar todas las líneas del campo. Para ello tenemos un par de opciones. Primero usaremos la herramienta de dividir cara. Seleccionaremos el piso. Debemos tener en cuenta la medida del ancho para demarcar las líneas. En promedio, este puede ser de 5 a 12 centímetros. Usaremos la herramienta seleccionar líneas. En desfase ingresaremos la mitad del valor ancho que vayamos a definir. En este caso, la mitad de 5 centímetros sería 2.5. Luego, al seleccionar una línea, esta se dibujará desfasada a la medida que definimos. Primero dibujaremos líneas desfasadas de la cara exterior y los extenderemos con el comando TR. Al utilizar la herramienta dividir cara, se logra crear zonas independientes del área total. Como vemos, se ha generado un rectángulo que encierra un área independiente, a la cual podemos asignarle un material como pintura, distinto al que contiene el anfitrión, es decir, el piso del campo. Por ejemplo, utilizaremos este material y para aplicarlo
tenemos que acercarnos hasta ubicar el área deseada. Luego, clic sobre ella. Control Z para deshacer los cambios e irnos al nivel 0 más 0, 0. Ya que de nuevo vamos a dividir la cara del piso para dibujar las líneas desfasada a 2.5 centímetros con la que completaremos el ancho deseado. Recortaremos estas líneas a 90 grados en las esquinas. Luego a aceptar. Con eso ya tendremos el área que representa el ancho de 5 centímetros como línea del campo. Utilizaremos la herramienta pintar y asignaremos este material a la franja que demarca la línea lateral del campo. Tendríamos que repetir el procedimiento anterior muchas veces para terminar de demarcar completamente el campo, ya que la herramienta dividir cara solo nos permite generar áreas con un solo bucle cerrado. Es decir, que si dibujamos todas las líneas del campo a la vez, Revit nos indicará que el boceto no es válido. La otra opción de modelar la demarcación del campo es usando solo líneas. Por ejemplo, en la pestaña Anotar encontraremos la herramienta para dibujar líneas de detalle. Usando cualquiera de estos estilos. Como vemos, en este nivel se ha creado una línea de color verde, pero al abrir otra vista, este no existe, porque este tipo de líneas solo se podrán ver en la vista que fueron dibujados. Este tipo de líneas la usamos mayormente para generar detalles 2D en el proceso de la documentación y detallado de los planos. Para crear líneas que existan en todas las vistas como parte del modelo, usaremos la herramienta línea de modelo, al cual podemos llamarlo con el comando LI. Para revisar este comando iremos a la configuración de las teclas de acceso rápido. Antes de utilizar esta herramienta iremos a la pestaña Gestionar para crear un nuevo estilo de línea que nombraremos como línea de campo. Definiremos un grosor de línea como número 5 y elegiremos un color amarillo para este caso. Ok, ahora sí ya podemos llamar al comando LI, línea de modelo. Tendremos que elegir el estilo creado. En plano de colocación elegiremos el nivel a la que pertenece el campo e iremos seleccionando las líneas para demarcar el campo. Estas líneas serán visibles en cualquier vista. Para verlas más resaltadas activaremos esta herramienta líneas finas. Y continuaremos dibujando el resto de líneas hasta completar la demarcación total del campo. Como vemos que falta la mitad de este círculo, la seleccionamos y utilizaremos la herramienta Reflejar. De igual forma, para este otro círculo.
podemos ver la diferencia que existe entre los dos métodos que usamos para modelar la demarcación del campo, ya que al usar la herramienta dividir cara, el borde de las franjas se resaltan de color negro, distorsionando un poco la vista. Además, modelar todas las líneas con la herramienta dividir cara es más trabajoso. La manera más sencilla de realizar la demarcación del campo es usando líneas de modelo, así que podríamos eliminar las caras divididas y el material asignado a estas para quedarnos solo con las líneas de modelo que nos servirán para demarcar el campo deportivo. Un punto importante es en cuanto al grosor que debemos asignar a las líneas del modelo para obtener los 5 centímetros como ancho definido de las líneas del campo. Para ello tendremos en cuenta la escala de la vista en la que trabajemos. Por ejemplo, en la escala actual 1.50, el ancho de esta línea mide 3.6 centímetros aproximadamente. Para entender esto, activaremos la escala 1.100 e iremos a la pestaña Gestionar, luego Grosor de línea. Como se puede ver en este cuadro de diálogo, el grosor del tipo de línea está asociado a la escala de la vista, siguiendo el criterio general de que la línea tendrá mayor grosor a medida que aumenta la escala gráfica de la vista. Por ejemplo, en la escala 1.100, todos los grosores que apliquemos se reflejarán con el valor real asignado. Para el grosor número 5 con la que creamos las líneas del campo, en esta escala 1.100 el ancho de la línea medirá 5 centímetros. Si cambiamos el grosor al número 3, estando en la misma escala, este medirá 2.5 centímetros. Entonces tendríamos que definir en qué escala se va a imprimir una vista. En este caso trabajaremos en la escala 1.100, asignándole el grosor número 5 para obtener los 5 centímetros como ancho de las líneas del campo deportivo. Para trabajar en la escala 1.50 y obtener los 5 centímetros, tendríamos que asignar un grosor mayor, como el número 6, por ejemplo. Con la herramienta cámara podremos crear una vista fotográfica y activar la vista realista. Al seleccionarla, podemos ajustar la altura del punto de vista. De esta manera ya tendremos modelado la demarcación total de las líneas del campo deportivo. Ahora modelaremos la estructura metálica del arco. Vamos a revisar los detalles del plano Kata, donde se observa que la estructura principal es de tubería, fierro galvanizado de 2 pulgadas y espesor 1/8 de pulgada. En la pestaña Estructura cargaremos una familia de la categoría pilar. Por ejemplo, tengo este pilar metálico. Elegiré un tipo cualquiera de estos. Luego crearemos un nuevo tipo nombrándolo como tubería de 2,5 pulgadas.
Activando la vista previa, vemos que la sección del pilar se resalta con líneas gruesas, ya que previamente habíamos activado esta opción. T es el espesor del tubo, 1/8 de pulgada para este caso. OD es el diámetro de la sección. Existe dos formas para modelar un pilar, inclinado y en vertical. Por ahora requerimos un pilar vertical. Este será modelado por altura, es decir, desde el nivel de base hacia un nivel superior, que será no conectado porque vamos a ingresar manualmente la altura de 2.05 metros. De manera referencial, los ubicaremos en los extremos del arco, según las líneas del plano kata. Para modelar la barra superior que une los parantes, llamado travesaño, usaremos la herramienta crear viga. De igual modo, tendremos que cargar una familia de esta categoría, si en caso no tengamos dentro del proyecto. Esta viga metálica me sirve. Vamos a crear un nuevo tipo denominado como 2 pulgadas, que tiene el mismo espesor de los parantes. Podríamos dibujarlo en una vista 3D, activando este check. Luego ubicar el punto superior de las columnas o soportes. Al modelarlo de esta forma en la vista 3D, se generará un aviso indicándonos que la viga está ligeramente desfasado del eje y que esto puede causar imprecisiones. Al definir la sección del parante, hubo un pequeño error. Así que vamos a modificar el diámetro de este a 2 pulgadas. Tendremos que crear una vista de sección para apoyarnos durante el proceso del modelado. Asimismo, para modelar la barra horizontal y evitar las imprecisiones que nos ha mostrado el aviso anterior, crearemos un nivel en la cota más 2.05 metros. Y vamos a clasificarlo en el grupo de modelado. Podemos configurar el rango de vista para ver la proyección del nivel inferior. Vamos a eliminar esta barra para modelarlo en este nivel más 2.05. Este será un elemento tipo viga que se modela simplemente ubicando 2 puntos, es decir, para este caso, eje de los parantes. Quitaremos la extensión inicial y final. En la vista de sección extenderemos la viga. La unión no debería quedar de esta forma. Para ello podríamos aplicar un recorte seleccionando ambos elementos. Volvemos a arrastrar la extensión y vemos que se ha aplicado un recorte que no es el ideal. En un momento veremos cómo generar un corte a 45 grados.
Por ahora seguiremos modelando la barra perpendicular en los extremos del arco, las cuales también son de 2 pulgadas, con una longitud de 56 centímetros. También vamos a crear una sección en este sentido. Viendo el detalle de los parantes, tendremos que anclarlos 15 centímetros sobre el piso, aplicando un desfase en la base. Vamos a copiar este parante para ubicarlo a 1,60 m, pero por la interferencia del muro perimetral lo dejaremos a 1,50 de eje a eje, y de extremo a extremo tendríamos 1,55 metros. La base de este muro debe iniciar en el nivel 0 más 0. La altura de este elemento es 10 centímetros. Para modelar la barra que une a los pilares, usaremos la herramienta tornapunta. Vamos a elegir el nivel más 2.05 como plano de trabajo. Luego iremos a una vista 3D. Clic al ubicar el punto superior de los soportes. Tenemos que ajustar la unión de estos elementos. Luego copiaremos al otro extremo del arco. Para modelar la estructura superior, nos ubicaremos en esta vista de sección para aplicar un desfase superior de 25 centímetros al parante, que sumado a los 2.05 metros sería 2,30 metros. Vamos a crear un tipo nuevo de soporte de diámetro 1,5 pulgadas. La altura no conectada es 65 centímetros. Este elemento se ubica en el centro del parante de 2 pulgadas. Vamos bien. Luego copiaremos esta barra de 1,5 pulgadas para ubicarlo en esta esquina, según el detalle del plano. En la vista en planta crearemos la barra de 2 pulgadas con una altura de 25 centímetros. Tendremos que moverlo alineado a esta esquina AL para alinear la barra de 1,5 pulgadas. Ok, poco a poco vamos avanzando. Vamos a modificar la altura del soporte posterior a 90 centímetros. También existe una barra vertical a 1,39 m medido desde el soporte posterior. Vamos a copiar este y, para ser exactos, asignaremos la distancia de 1,40 m. Esta barra es de 75 centímetros y la moveremos 80 centímetros hacia arriba
según como indica el plano CAD. Para modelar la barra diagonal que une los soportes, utilizaremos la herramienta tornapunta. Seleccionaremos el plano de trabajo e iremos a una vista 3D para dibujar la barra desde este punto a este otro. Vamos a quitar esto. Luego, repitiendo el proceso anterior, vamos a modelar la barra diagonal inferior. Esta barra también es de 1,5 pulgadas. Para crear un corte ideal a 45 grados, usaremos un plano de referencia que tiene asignado este comando. Vamos a aumentar 5 centímetros más de desfase superior a esta barra. Luego arrastraré esto un poco más para llamar a la herramienta plano de referencia, que también lo podemos ubicar en la pestaña Arquitectura. En la intersección de estos elementos haremos un clic y otro clic en la intersección del extremo opuesto. Luego iremos a la pestaña Modificar para ubicar la herramienta Cortar geometría. Seleccionaremos una barra, luego el plano de referencia. Seleccionamos el soporte vertical y el plano de referencia. De esta manera obtenemos un corte limpio a 45 grados. Vamos a eliminar el recorte que habíamos aplicado anteriormente para crear un plano de referencia y utilizar la herramienta Cortar geometría. De esta forma tendremos que aplicar el recorte en cada esquina o encuentro de las barras. Pasaremos a modelar el tablero de básquetbol. Ya que no se especifica el espesor de este, podemos acotarlo y la consideraremos de 1 pulgada. Vamos a crear el tablero a partir de este tabique. Con un grosor de 1 pulgada. Y asignaremos un material tipo madera. Aplicaremos un desfase de 65 centímetros en la base. La altura no conectada es 1,20 m. Por mientras lo modelaremos en esta posición. Tendremos que extender la barra para aplicar un recorte con la ayuda de un plano de referencia. AL para alinearlo a la cara del muro. Vemos que la distancia para ubicar el tablero es 1,68 m. Extenderemos este plano de referencia para aplicar recorte en la parte inferior. 25 centímetros es la distancia a la cual se ubica esta barra.
vamos a configurar un comando para llamar a la herramienta cortar geometría. Como vemos, no tiene un comando definido por defecto, así que le asignaré el comando cut de cortar. Ahora simplemente al teclear cut se activará la herramienta para cortar la geometría. Esta barra diagonal debe extenderse hasta el último soporte vertical, pero como existe un plano de referencia en la que aplicamos recorte, no se muestra, así que la eliminaremos y crearemos otro para cortar la geometría en esta zona. Ok, podemos observar que la estructura superior del arco no está en su posición adecuada, así que vamos a mover la sección de corte para ver la parte frontal del tablero. Según el detalle del plano, el ancho del tablero es 1,80 m. Como la estructura superior se va a mover hacia el centro del arco, tendremos que quitar el desfase a este parante para dejarlo solo con los 2,05 metros de altura. Vamos a seleccionar los elementos para agruparlos con el nombre de estructura superior del arco. En la vista frontal moveremos esto hasta el tablero. Este aviso nos indica que se eliminarán los recortes, ya que no se han seleccionado los planos de referencia con las cuales se ha recortado la geometría de las barras. Por ahora lo dejaré así, luego las recortaré de nuevo. El grupo que acabamos de mover se ubica exactamente a 1 metro desde el borde. Para acotar eso, vamos a crear unas líneas. Como ya tenemos 60 centímetros, solo la desplazaremos 40 centímetros más. Con eso ya tendremos el metro. Podríamos editar el grupo o desagruparlo en cualquier momento. Vamos a copiar esta barra en este extremo y con AL alinearlo al eje del soporte vertical. Como en este lado izquierdo nos falta la barra de 2 pulgadas, copiaremos este de eje a eje. Como se han movido las barras de su posición, tendremos que modificarlos y cortar la geometría de estos. Para mejorar la visibilidad en las uniones de las barras, iremos ajustando la extensión de estas. Luego recortaremos todas las barras faltantes con la ayuda de los planos de referencia. De ser necesario, también podremos mover los planos de referencia hacia el interior de las barras para que se muestre una vista más limpia en estas uniones. Vamos a ocultar la categoría planos de referencia en esta vista e irnos a la sección de corte para copiar todos los elementos de la estructura superior.
incluyendo los planos de referencia que usamos, menos el tablero. Tendremos que ubicarnos en la vista frontal para copiar a 95 centímetros desde el eje de la barra vertical. Con eso, todos los elementos copiados mantienen el corte aplicado. La medida de este otro extremo también debería ser 1 metro. Esto no se está cumpliendo porque inicialmente habíamos ubicado o creado los parantes a 3 metros desde sus ejes, que en realidad debe ser 3 metros desde las caras exteriores. Así que vamos a modificarlo creando una línea en la cara exterior del parante. Luego moveremos la referencia de la cota. Crearemos una línea más en este lado y definiremos los 3 metros de ancho requerido. Tendremos que seleccionar todos estos elementos para moverlos a la posición adecuada y tener los 3 metros de ancho. Con eso ya estaríamos terminando de modelar la estructura del arco según las medidas de los planos CAD. Como se hizo un poco extenso este video, lo dejaremos hasta acá y continuaremos en otro video para terminar el modelado, detalles del tablero, la red del arco y la tribuna. Saludos, nos vemos en